Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 32 de nuestro curso de precálculo. Al final de la lección anterior estábamos verificando aquella propiedad que tiene un elemento de un conjunto con su inverso con relación a cierta operación definida en ese conjunto, que es cuando yo compongo un elemento de cierto conjunto con su inverso con relación a cierta operación en ese conjunto. No importa el orden en que los operemos, la respuesta va a ser el elemento o identidad de esa operación en ese conjunto. Bueno, pues estábamos viendo que cuando yo tomo una función con su función inversa, sí, claro, si la función original es una biyección, para que la relación inversa salga también una función biyectiva. Entonces, la composición de esa función con su inversa, con su función inversa, no importa el orden en que yo las componga, me debe dar el elemento o identidad de la composición de funciones, que es precisamente la función identidad. Pues ya habíamos verificado eso teóricamente y estábamos viendo un ejemplo en particular, el ejemplo de aquella función D que era originalmente biyectiva y su inversa, que entonces esa relación inversa sería también una función biyectiva. Por eso es que sabemos que las funciones que son biyectivas, sus relaciones inversas son también funciones biyectivas. Pues entonces estábamos viendo, ¿verdad?, que cuando yo componía la función original D con su función inversa, ¿qué hacía esa composición de esas funciones? Tomaba los elementos de su dominio, que fíjese que son los elementos del dominio de la segunda función que estamos componiendo, los de la D inversa, ¿verdad?, que el segundo que estamos componiendo. Mira, el dominio de la función D inversa es el 1, el 2, el negativo C y la F, ¿verdad? ¿Y qué hacía con esos elementos en el dominio de esa función la composición de D con D inversa? Tomaba el 1 y lo enviaba al 1. Tomaba el 2 y lo enviaba al 2. Tomaba el negativo C y lo enviaba al negativo C. Y tomaba la F y lo asociaba, lo relacionaba o lo enviaba a la F. Así que efectivamente el resultado de esa función D compuesta con D inversa no es otra cosa que la función identidad, que es lo que hace que tome cada elemento de su dominio y lo envía a ellos mismos. Así que efectivamente en esta forma de componer esas dos funciones, esta función con su función inversa, la composición de ellos nos dio la función identidad. Claro, en este caso esa función identidad tiene como dominio al dominio de la segunda función que se está componiendo, que en este caso es la función D inversa, ¿eh? Ese es el dominio de esa composición. El D con D inversa es esta, ¿verdad? Bueno, pues ya verificamos que en este orden de componer esas dos funciones, la función que resulta es la función identidad. ¿Qué pasa si lo compongo en el otro orden? Entonces, en vez de D compuesto con D inverso compuesta con D. Pues ahora esta función, la composición de D inversa con D, tomará los elementos de su dominio, que son los elementos del dominio de la segunda que estamos componiendo, que en este caso es la D. Y mírenlos aquí, el A, el dominio de la D es el A, el B, el 3 y el 4. ¿Se fijan? Esos elementos del dominio de esa función, vamos a ver con quiénes los asocian. Pues miren, ¿qué quiere decir D inverso compuesto con D de A? Pues por definición de composición se dice D inverso de D de A. ¿Pero qué es D de A? Pues vamos a la función D, aquí representada por estos conjuntos diagramados, y el D toma la A y lo envía a menos C. Así que D de A es negativo C. Y ahora vemos que será D inverso de ese negativo C. Pues vamos a la función D representada por estos pares ordenados, estos conjuntos diagramados. Nos fijamos que el D inverso toma el menos C y lo envía a la A. Así que, ¿qué hizo esta composición de D inversa con D? Tomó el elemento A de su dominio, que es el dominio de la D, y lo envía ahí mismo a la A. Vamos a ver qué hace con la B. D inversa compuesto con D, por eso que dice D inversa de DB. Así que será D inverso de, ¿y qué es DDB? DDB, mire, es 2. Así que esto será D inverso de DDB, que es 2. ¿Y qué es D inverso de 2? Pues vamos a la función D inverso y vemos que el 2 lo relaciona con la B, así que D inverso de 2 es B. Así que, ¿qué hizo esta composición de D inverso con D? Con este elemento de su dominio, que es el dominio de la función D, la segunda que estamos componiendo. Tomó el B y lo relacionó con el mismo, con B. Vamos a ver que será D inverso compuesto con D de 3. Pues eso quiere decir D inverso de D de 3. ¿Qué será D de 3? Pues vamos a la función D, representada por estos conjuntos diagramados, y vemos que el 3 lo relaciona con la F. Así que D de 3 es F. Así que será D inverso de F. ¿Y qué será D inverso de F? Pues vamos a la función D inversa, representada acá por estos conjuntos diagramados. El D inverso toma la F y lo envía al 3. Así que D inverso de F es 3. Así que, ¿qué hizo la composición de D inverso compuesta con D al 3? Lo envió a él mismo. Y finalmente, ¿qué hace D inversa compuesto con D del último elemento de su dominio, que es el dominio de D?
pues tomé el último elemento de su dominio, que es el 4, y eso quiere decir d inverso de d de 4. D de 4 es 1, así que será d inverso de d de 4, que es 1. ¿Y qué es d inverso de 1? Pues llama la función d inversa, que está representada por estos conjuntos diagramados. Digamos que el 1 lo relaciona con el 4, así que d inverso de 1 es 4. Así que ¿qué hizo finalmente esta composición de esas dos funciones? Con el 4. Lo envió o lo relacionó con el 4 también. Así que hemos visto que la composición de esas dos funciones, d inversa con d, en ese orden, toma los elementos de su dominio, la A lo envía a él mismo, la B lo envía a B él mismo, el 3 lo envía a él mismo y el 4 lo envía a él mismo. Así que esa composición de esas dos funciones en este otro orden me da también la función identidad. Y claro, en este caso, el dominio de la función identidad es el dominio de la segunda función que estamos componiendo aquí, que es la D. Así que fíjense que en este orden, D compuesto con D inversa, o en este orden, D inversa con D, en ambos casos nos da la función identidad, que es el elemento identidad de la composición de funciones. Así que fíjense que sí, se cumple también aquí esa propiedad de un ente con su inverso con respecto a una operación en un conjunto, porque al componerlos se nos produce, o nos resulta la función que es el elemento, o más bien el ente, que es el elemento de identidad de esa operación en ese conjunto. Muy bien. Vamos a ver ahora este teorema que finalmente nos dice que la función f inversa de una función f es única. ¿Sí? Bueno, es un teorema de existencia única, o sea que hay que hacer una prueba de unicidad. ¿Cómo es que se hacían las pruebas de unicidad? Pues la hemos visto en este curso y lo hemos visto en los otros cursos que hemos estudiado, ¿verdad? Suponga que para la función biyectiva, recuerde que una función biyectiva es que existe una función inversa, existe una función f sub 1 inversa, que no es la f inversa que yo conozco, de la que ya la hemos estudiado, que hace lo mismo que hace la función f inversa, que cuando yo la compongo, vamos a ponerlo aquí aparte, f compuesta con f inversa de f sub 1 inversa, compuesta con f, o f compuesta con f1 inversa de f, me da la función identidad. O sea, lo que hace esa función que estoy suponiendo que es diferente a la función que ya yo conozco, que es la inversa, hace la misma tiene la misma propiedad que lo que tiene la f inversa original, que es que cuando yo las compongo, no importa el orden, como hemos visto aquí en este ejemplo, y que como lo probamos al final de la lección anterior, cuando yo las componga, no importa el orden, me da la función identidad. ¿Okay? Bueno, pues queremos ver que, vamos a seguir acá, que esa f1 inversa que estoy suponiendo que existe y que es diferente a la f inversa, no, es igual a f inversa que ya yo conozco. ¿Okay? Esa función que vira el dominio y el alcance y no sé lo que aquí enviaba acá, lo de acá lo envía allá, esa función inversa. ¿Okay? Esa otra f sub 1 inversa, esa misma. ¿Okay? Así que queremos ver que ese f sub 1 inversa es la f inversa que ya yo conozco. ¿Okay? Bueno, como esa f sub 1 inversa es una función, pues mira, si yo le aplico, ¿verdad?, a esta última igualdad que tenemos aquí, ¿verdad?, con f sub 1 inversa, ¿verdad?, con f inversa, es una función. Si yo tomo esta última igualdad que dice que f compuesta con f inversa de 1, sub 1 de inversa, ¿verdad?, me da la función y a ambas funciones le aplico o la compongo con la función f inversa, ¿verdad? F inversa, aplicándoselo, vamos a marcar esto con 1, aplicándoselo a 1, tenemos lo siguiente: f inversa de f compuesta con f sub 1 inversa es lo mismo que f inversa compuesta con mi, ¿verdad? Como estas dos cosas son iguales, pues ahora mismo buscar la f de esto, que buscar la f compuesta con esta, f compuesta con esto, f compuesta con esto.
Bueno, ¿pero qué tenemos en el lado izquierdo? La composición de tres funciones, ¿verdad? La f inversa, la f y la f sub 1 inversa, ¿no? Y hemos visto que la composición de funciones es asociativa. Así que tuvimos que yo decir, bueno, pues esto es f inversa compuesta con f, y entonces compuesta con f sub 1 inversa. O sea, en vez de tener estas dos asociadas, asociamos estas dos, ¿verdad? Compuesta con f sub 1 inversa. Pero entonces en el lado derecho tengo la composición de f inversa con f, ¿verdad que sí? Pero f inversa yo compongo con la función identidad, como la función identidad es el elemento de identidad de la composición de funciones. F inversa compuesta con es f inversa, ¿verdad? Y entonces aquí, esta composición de f inversa compuesta con f, ya vimos que cuando yo compongo la f inversa que ya yo conozco con la función original, eso me da la función identidad. Así que será función identidad compuesta con f sub 1 inversa. Y eso dice que es f inversa, ¿okay? Pero ¿qué es la composición de una función identidad con cualquier otra función? La otra función, porque la función identidad es el elemento de identidad de la composición de funciones. Así que será f sub 1 inversa, dice que es igual a f inversa. Y ahí tendríamos efectivamente que f sub 1 inversa no es otra cosa que la función f inversa que ya yo conocía. Así que ahí tenemos la demostración de unicidad de la función inversa de una función biyectiva y una función inversa que es biyectiva única. Ya tenemos esa propiedad, ¿verdad que sí? Bueno, vamos entonces a ver lo siguiente. Vamos a ver este teorema que nos va a decir lo siguiente, ¿sí? Bueno, continuando con esto de la relación inversa, vamos a hacer este comentario. Hemos visto que cualquier función biyectiva tiene una función inversa biyectiva y única, ¿eh? Todo eso lo hemos visto, ¿eh? Bueno, sin embargo, fíjense que hay muchas funciones que no son biyecciones. Sabemos que hay funciones que no son biyectivas. Por lo tanto, su relación inversa no será una función. No será una función. Bueno, pues ¿cómo yo podría, dada una función que no es una biyección, lograr que esa función, que no es una biyección, sea una función biyectiva, de modo que entonces cuando yo busque la relación inversa, sea esa función inversa biyectiva y única que ya yo conozco que existe para funciones biyectivas, ¿eh? Pues esto es lo que se conoce como la construcción de relaciones inversas, ¿okay? Que sean funciones, para que sean funciones, ¿okay? Veamos cómo podemos construir una relación inversa de modo que la relación inversa sea una función a una función que no es biyectiva.
es lo que estoy queriendo decir. Si yo tengo una función biyectiva, yo sé que cuando yo busque la relación inversa, esa relación inversa va a ser una función también biyectiva única. ¿Okay? Pues como si yo tengo una función que no es biyectiva, ¿cómo yo logro construirle a esa función, dado originalmente que no es una biyección, una función que sí sea una relación inversa que sí sea una función? ¿Okay? Pues miren, por ejemplo, considere el dominio de cierta función, T, que sea este, compuesto por estos elementos 3, 6, negativo 8, B y M. Y el alcance de esa función T que sea este, el conjunto compuesto por estos elementos A, B, negativo 8, 7 y C. Y suponga que la función T es esta que está aquí representada por pares ordenados. 3B, 6, negativo 8. Negativo 8, B. B7 y M. Bueno, fíjense que efectivamente esa es una función a cada elemento de su dominio. Vamos a ver. Al 3 lo relaciona con algo y ese algo es único, no hay otro 3, otra vez un 3 relacionado con otra cosa. Al 6 lo relaciona con algo y esta vez está en el alcance y este O negativo 8 está en el alcance de la función T y ese es el único elemento con que se relaciona el 6, no hay un 6 algo más en otro par ordinal. El negativo 8 lo relaciona con la B en este alcance, ¿verdad? Bien, el B en este dominio lo relaciona con el 7 en este alcance y el M en este dominio lo relaciona con la B en este alcance, ¿verdad? Así que fíjense, cada uno de los elementos del dominio de esa función T está relacionado con un único elemento del alcance. Así que efectivamente esa relación T es una función como estamos suponiendo que es, ¿verdad? Vea que T es una función, pero esa función no es biyectiva. De hecho, recuerde que para que una función sea biyectiva tiene que ser inyectiva y subyectiva. Y esta no es ni siquiera de las dos. Miren, no es inyectiva porque fíjese que el elemento 3 y el elemento negativo 8 en su dominio, el 3 y el negativo 8 en el dominio de esa función T, están relacionados con el mismo elemento en el alcance de esa función T. Ajá. Y tampoco es subyectiva, porque fíjense que este elemento, el A, en el alcance de esa función, no está relacionado con nadie del dominio. Así que fíjense que también de hecho no está relacionado, fíjense, creo que la C. La C tampoco está relacionada, ¿verdad? La C del alcance de esa función T no está relacionada con nadie del dominio. ¿Se fijan? Así que fíjense que ni es inyectiva ni es subyectiva. Ni es inyectiva pues el 3 y el negativo 8. No sé si hay otro más que esté repitiendo. El 6, perdón, el 8, no hay más nadie aquí. El 7 y el D. Ah, y el M. El M también, fíjense, estos tres elementos del dominio. El 3, el negativo 8 y la M. Los tres están relacionados con el mismo elemento en el alcance, con la M, ¿verdad? Ajá. El 3, el negativo 8 y la M en el dominio de esa función T están relacionados
con el mismo elemento en el alcance que es el B. Y recuerden que para que una función sea inyectiva, cosas diferentes del dominio tienen que estar relacionadas con sitios, cosas diferentes del alcance. Pues ahí esos tres elementos diferentes del dominio están relacionados con el mismo elemento en el alcance. Con el mismo elemento que es el B en el alcance de esa función T. Tampoco es surjectiva. Ya que para elementos en el alcance, vamos a ver, hay alguien relacionado con la A. No, está relacionado con la B, con el negativo 8 y con el 7. Pero no hay nadie relacionado con la A, ni nadie relacionado con la C. Ya que A y C en el alcance de esa función T no tienen elementos en el dominio de esa función T asociados a ellos. Y recuerde que para que una función sea surjectiva, todos los elementos del alcance tienen que tener a alguien del dominio que está relacionado con ellos. Ya hemos encontrado otros elementos en el alcance que no tienen a nadie del dominio relacionado con ellos, asociados con ellos. Muy bien, así que ni es inyectiva ni es surjectiva. Luego, la relación inversa de esa función no puede ser una función, mucho menos una función biyectiva. Bueno, pues ¿qué podríamos hacer? ¿Cómo yo podría convertir a esa función T que nos han dado aquí, con este dominio y con este alcance, y definida su regla de correspondencia a base de esos pares ordenados, para que sí sea una función biyectiva y que por lo tanto entonces la relación inversa sea también una función biyectiva única? ¿Okay? ¿Cómo podríamos convertir a T, a esa función T, en una función biyectiva? Bueno, primeramente, tiene que ser inyectiva y suryectiva para que sea biyectiva, ¿verdad? Sí que sí. Para que sea suryectiva, yo podría eliminar estos dos elementos de su alcance para que no exista ese problema de que hay esos dos elementos en el alcance para los cuales no hay elementos en el dominio relacionados con ellos, ¿verdad? Así que podríamos considerar el alcance de esa función T, y vamos a poner el alcance como un sombrerito de esa manera, este conjunto que contiene los elementos que sí son usados, el B, el negativo 8 y el 7. El B, el negativo 8 y el 7. Fíjense que eliminé estos dos elementos, el A y la C, que observamos que no tenían elementos en el dominio de esa función T asociados a ellos en el alcance. Así que ya yo quité estos dos, ¿verdad? El A y el C. Yo quedé con el D, el negativo 8 y el 7. A este 8 para el 9, para que se vea que es el negativo 8 y el 7, que son los tres que se usan, ¿no? Pero aquí, el B, el negativo 8 y el 7. ¿Okay? Así que ya, si yo restringo esa función T a ese dominio, muy bien, a ese dominio, y a este nuevo alcance, que dicho sea de paso, fíjense que la imagen de esa función T son los elementos del alcance que son usados. ¿Recuerdan lo que es la imagen? Elementos del alcance de una función que son usados. Así que vamos a identificar esto. Efectivamente, entonces es la imagen de T, ¿verdad? Pues entonces, esa nueva función, que no es la misma función original, porque ahora tiene un alcance diferente, de que tiene como dominio a esto, y como alcance
no a esto, sino a este nuevo alcance, que no es otra cosa que la imagen de esa función t. Esa función va a ser subjetiva, porque ahora los tres elementos del alcance son usados. Mírenlo, el b, mírenlo, está usado aquí, está usado aquí y está usado aquí. El negativo 8, mírenlo, está usado aquí. Y el 7 está usado aquí. ¿Ves? Todos los elementos de este nuevo alcance, que lo estoy marcando de diferente, porque no es el mismo alcance que tenía la función de original, con ese sombrerito así invertido. Esos elementos en ese nuevo alcance de la t están siendo usados. Y los que no se usaban en la función original, yo los descarté. ¿Para qué lo voy a tener en el alcance si no los voy a usar? Bueno, pues ya tenemos esto. Esto me asegura, si usamos este nuevo alcance para t, tenemos una nueva función que va a llamar t doble sombrerito, que tiene como dominio al dominio de la función t original y como alcance a este nuevo alcance que lo estoy llamando así, alcance de la nueva función t doble sombrerito, ¿okay? Que no es otra cosa que la imagen de la función t original, que es ahora subjetiva, porque en el alcance no hay elementos que sobren. Todos esos tres elementos que ahora están en el nuevo alcance de esa nueva función t doble sombrero invertido se usan, ¿okay? Que es y es, que será una función subjetiva. Vea que t doble sombrero invertido todavía no es una función inyectiva. Pues fíjense que la nueva función t doble sombrero invertida será esta misma, ¿ok? Lo único que ahora fíjense que ya yo sé que en el alcance no va a estar esos dos elementos, el A y el C, que no se usaron, ¿verdad? Pero fíjense que sigue siendo no inyectiva, porque tanto el 3 como el negativo 8 como la m están relacionados, son elementos diferentes del dominio, están relacionados con un mismo elemento en el alcance, pues no es una función inyectiva. Es subjetiva ahora, pero no es inyectiva. Bueno, ahora vea que si nos quedamos con, o más bien, si eliminamos dos de los elementos, estos que repiten su valor en el alcance, 3b, negativo 8b y mb. 3b, negativo 8b o mb, dt, la función que nos resulta si es inyectiva. O más bien,